Hola. Hola, doctora, buenas tardes. Perfecto. ¿Sí me escuchan ya? Podemos empezar, ¿verdad? Sí, doctora, ya la escuchamos bien Ok, y se ve muchas la presentación. perfecto. Ok, entonces podemos empezar. Muy bien. Bueno, el tema de hoy va a ser tuberculosis pleural. Es un tema pues sencillo, pero vamos a ver algunas cosas nuevas que se están investigando de esta patogénesis, ¿no? Para iniciar, bueno, eh, un poquito de datos epidemiológicos es que pues de las TB extrapulmonares, la tuberculosis pleural es la que es más frecuente. De hecho, de los casos de tuberculosis en el mundo, el 16 al 25% son extrapulmonares. Claro, esta estadística va a variar mucho de acuerdo a cada país también y también ahora sí, a la incidencia y la prevalencia de tuberculosis. Pero en general, en el último reporte que fue en el 2017, la tuberculosis pleural fue la primera causa extrapulmonar. De ahí van a ver alguna literatura más vieja que también consideran la TB ganglionar como la número 1. Entonces, entre la TB pleural y la TB ganglionar, ahí se van jugando el primer lugar para ser causa de una TB extrapulmonar, ¿no? Como causa de TB extrapulmonar. De ahí la importancia de esta TB pleural. De hecho, aquí también en México es más frecuente ver tuberculosis pleural como primera causa. En pacientes de VIH también van a ver que es también de las más frecuentes junto con la ganglionar. Y obviamente luego viene la del sistema nervioso central y la ósea o los otros tejidos. Entonces, por eso la importancia de la tuberculosis pleural. De hecho, alguna estadística, como vean aquí, de los españoles, ¿no? Ellos detectan más o menos que el 14 al 19% de los pacientes con tuberculosis tienen tuberculosis pleural, pero vean que el porcentaje sí varía mucho. En países ya desarrollados, háblese de Estados Unidos, pues el porcentaje es menor, llega a ser hasta del 3%. En países como Brasil, que más o menos, bueno, son de los el Brasil vimos la clase pasada, que es los países que más también tuberculosis tienen en Latinoamérica, y de hecho es de los países que se encuentra entre los 30 países del mundo con más alta incidencia, pues llega a ser ahí del 8%. Y vamos a ver que en algunos países como de Sudáfrica, pues llega a ser hasta el 30%, ¿no? De los casos de tuberculosis. Entonces, sí es un porcentaje muy considerable. En cuanto a la patología, si bien lo más que conocemos es, y lo explicamos mucho en tuberculosis, es que la tuberculosis pleural es una respuesta de una reacción de hipersensibilidad retardada, o sea, es una inflamación. Sabemos que el derrame pleural es causado por una inflamación o por un también alguna obstrucción del drenaje linfático, ¿no? Entonces, esta inflamación que causa en la pleura se origina tras la rotura de un foco gaseoso subpleural que libera su contenido en el espacio pleural. Es alguna de las teorías y es de lo que más se ha estudiado, ¿no? Que sea un granuloma ahí gaseoso que esté subpleural y que se abra a pleura y que sean estos antígenos que estando en contacto con linfocitos TH1, con células presentadoras de antígeno, lo que provoquen es una cascada también de citocinas proinflamatorias que van a desencadenar una respuesta de linfocitos TH1 y de macrófagos. Entonces, esto lo vimos en la clase pasada muy bien en parénquima pulmonar y también en el líquido pleural pasa algo similar. O sea, el bacilo llegando al espacio pleural, pues hay células presentadoras de antígeno y este va a producir una respuesta también donde vemos que en la primera fase va a haber muchos neutrófilos y esto es normal. Por eso también en las primeras fases del líquido pleural vamos a ver un incremento de neutrófilos, una activación de neutrófilos. Posteriormente, pues sí van a llegar, se van a activar los macrófagos y estos macrófagos
son lo que a la vez van a producir una cascada de citocinas, interleucina 12, interleucina 27, interleucina 1 beta. Todas estas son citocinas que son importantes porque se han buscado como biomarcadores para la detección de tuberculosis en líquido pleural, ¿no? Y también vamos a ver que pues obviamente van a incrementar, más adelante vamos a ver el ADA, que también es una respuesta obviamente de la proliferación de linfocitos, de TH1. Entonces, todo esto se considera como que estos antígenos micobacterianos que entran al espacio pleural, lo que hacen es una reacción de hipersensibilidad retardada. Por ello, se cree que la tuberculosis pleural puede ser más frecuente una reactivación de tuberculosis más que una primoinfección. Entonces, he ahí las dos vías en que se puede venir, ¿no? De desarrollar la tuberculosis pleural. De una infección primaria, que puede ser el caso, porque también se ha visto que recientemente puede haber una infección paucivacular que se disemine a través del parénquima pulmonar, ¿no? Directamente. Entonces, directamente habiendo lesiones, pues, en el pulmón, pues estas van a migrar al espacio pleural, estos bacilos, y van a provocar el derrame pleural, ¿no? Entonces, esta es la patología de lo que es el derrame pleural por tuberculosis. Ahora bien, eh, las características clínicas, pues recordemos que puede ser, como les mencioné, pues, la causa puede ser de una primaria o una reactivación de TB. En la mayoría de las poblaciones, de hecho, se ven en pacientes jóvenes, y esto lo vemos más en países en vías de desarrollo. En los países ya desarrollados se ven más en ancianos y es por una reactivación. Usualmente, como vean, el porcentaje pues es igual que la tuberculosis activa también, o sea, hay una fiebre del 75%, puede haber una tos muy importante no productiva, ¿sí? Del 70 al 75%, y un dolor pleurítico, ¿no? Que también es muy característico pues de todos los también derrames pleurales, ¿no? Que es con un volumen importante. Pero es importante también que sepan que el 2 al 3%, de 2 tercios, ¿no? De los pacientes pueden ser asintomáticos en el primer mes. Es cuando se ve un derrame, a veces por hallazgo, ¿no? De un estudio, un escrutinio, cuando el paciente no tiene síntomas. Y es común también encontrarlo en la clínica, ¿ok? Cuando hay empeoramiento, pues va a haber disnea en el 50% de los casos, sudoración nocturna y una pérdida de peso, obviamente ya cuando vemos más síntomas sistémicos y lesión en parénquima pulmonar. La exploración física, bueno, para es como un derrame pleural, ¿no? La ausencia de ruidos respiratorios en el hemitórax lesionado. Las características radiológicas lo vamos a ver usualmente que es unilateral en el 40% en tuberculosis primaria y rara vez son masivos, ¿eh? Eso es algo muy importante, digo, para los R1, cuando empiecen a ver los derrames pleurales y todo el abordaje, o sea, el derrame pleural por tuberculosis, ser masivo, hay que pensar en algo neoplásico de primera intención. Por lo regular, tuberculosis no da derrames pleurales masivos, ¿no? Son de moderados, ¿no? Del tercio inferior, esto sí es característico. Como esta imagen que tienen aquí, es muy característico de cómo inicia un derrame pleural por tuberculosis, ¿no? También es importante que veamos que si de hecho el porcentaje mayor es en emitórax derecho y también es en hombres, ¿no? Pero bueno, también puede haber del lado izquierdo, pero es unilateral, ¿ok? Y el porcentaje de afección del pulmón, pues dependerá, ¿no? Si el derrame se produce por una consecuencia de una infección primaria o de una reactivación. Y donde vamos a ver en la tomografía de tórax, pues ya lesiones parenquimatosas. Entonces, por eso también es importante, y lo vamos a ver más adelante, que en un derrame pleural por tuberculosis, pues también pidan la expectoración. ¿De acuerdo? Puede ser lesiones que sí se encuentren, que no las veamos simplemente en la radiografía. De hecho, esto es la imagen de un mismo paciente, del mismo paciente,
y no lo veamos en la radiografía, pero ya viendo la tomografía, pues se ven las lesiones en parénquima pulmonar. Entonces, un derrame pleural, siempre intenten también la expectoración, ¿de acuerdo? Porque, bueno, esto les va a ayudar a determinar el diagnóstico más rápido, ¿no? De no ser invasivos. Pero bien, a raíz de esto, pues se hacen varios algoritmos diagnósticos. De hecho, en el algoritmo diagnóstico que proponen aquí la RS para la TB extrapulmonar, en el caso de un líquido pleural, lo que se recomienda, obviamente, es primero la aspiración del líquido para su estudio, no tanto para hacer algo evacuador, sino para su estudio, guiado por ultrasonido, que sabemos que ahorita es lo que se debe utilizar para evitar complicaciones para la obtención del líquido pleural, ¿no? En otra parte, vamos a ver ahorita la importancia de la biopsia pleural para el diagnóstico de tuberculosis pleural, ¿no? Entonces, la biopsia de la pleura se puede hacer de manera cerrada, que son las, por la eh, aguja de corte de Abrams, ¿no? Que si bien se requiere de experiencia, se requiere también que tiene que ser también visualizar dónde se va a hacer el corte, ¿sí? O puede ser guiada también por ultrasonido o por tomografía. Y ya en otros casos donde no se tiene acceso a estos procedimientos, ¿no? Del uso de la aguja de corte de Abrams, pues se llega a la toracoscopía o al VATS, ¿no? Entonces, todos estos están recomendados, sí están recomendados estos procedimientos para llegar al diagnóstico de tuberculosis pleural, ¿de acuerdo? No solamente debemos de quedarnos con el líquido pleural, y es ahorita lo que vamos a estar discutiendo, porque depende del lugar donde lo estamos, el país donde se está haciendo este diagnóstico de tuberculosis pleural, y también va a depender, obviamente, de las características del paciente, ¿no? Para aumentar nuestra sospecha diagnóstica. Pero como vean aquí, todos estos procedimientos sí están recomendados y son utilizados para llegar al diagnóstico. Las características del líquido pleural, ¿qué es lo que vamos a observar, no? Pues de primera instancia sabemos que es un tipo exudado, con altas proteínas, y también va a haber incremento de DHL en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un tipo exudado. Y lo que vamos a ver en las características en general de un líquido pleural por tuberculosis es que va a haber predominio de linfocitos. Y esto es más del 50%, del 50 al 80%. Si hay más del 80%, ojo, también hay que buscar otros diagnósticos diferenciales como un líquido neoplásico, ¿no? Los neutrófilos, sí puede haber neutrófilos, aunque es cuando agarran el derrame pleural, como les mencioné, ¿no? Cuando es por hallazgo, ¿no? Cuando acaban de verlo, prácticamente el paciente a veces no está muy sintomático, y es en la fase aguda. Ahí sí van a haber predominio de neutrófilos, por la fisiopatología que ya vimos, ¿no? Entonces va a haber primero predominio de neutrófilos. Ahora, una pregunta, si ya más adelante vamos a ver que en el empiema, obviamente, van a predominar los neutrófilos, ¿no? Porque sabemos que ya el empiema, pues es un líquido purulento, ¿no? Entonces, obviamente, ahí van a predominar los neutrófilos. Las células mesoteliales son muy escasas, menos del 5%, y el famoso ADA, ¿no? La medición de este biomarcador eh, es muy importante por la sensibilidad que tiene para el diagnóstico de tuberculosis pleural. Pero los puntos de corte también varían. Esto depende del laboratorio, ¿no? En general se toma más de 35 unidades. En sitios con más endémicos, con tuberculosis endémica, se considera hasta más de 40 unidades. Ojo, también puede haber falsos positivos, como en el caso del empiema, ya sea por líquido pleural para neumónicos, ¿no? En artritis reumatoide y en linfomas. También puede haber el incremento del ADA.
Entonces, esta es una pregunta muy básica también para todo R1 o R2, que cuáles son los falsos positivos del LADA, ¿no? Para considerarlo, obviamente, en nuestro abordaje, en nuestra historia clínica de los pacientes. Y también, muy importante, la glucosa debe estar menos de 60 miligramos, es lo general que se pone, pero puede ser menor de lo que se marca en el suero. El famoso ADA, ¿no? Que es la enzima adenosina desaminasa. Esta tiene un papel muy relevante en la proliferación y la diferenciación de los linfocitos T. Como sabemos, es una enzima que participa en el metabolismo de las purinas, ¿no? En el metabolismo de las purinas. Y la sensibilidad llega a ser hasta del 92% y especificidad del 90%, ¿no? Entonces vean que tiene una alta sensibilidad y especificidad. No olvidemos que este es un biomarcador nada más inflamatorio, ¿de acuerdo? Hay dos isoformas, el ADA1 y el ADA2, y el ADA2 se encuentra en los monocitos, se encuentra más en los monocitos y macrófagos, y se eleva cuando estas células se estimulan. Y también, pues, se estimulan a los linfocitos, ¿no? Entonces, todo esto es el ADA. Entonces, el ADA, pues, solamente es un biomarcador. Y el punto de corte depende mucho de los resultados de cada centro, de la metodología que ocupan. De hecho, en el INER hay un estudio, el doctor Salazar, y de ahí también salió el corte, ¿no? Que se utiliza en México. De hecho, me preguntaba Wizard, no, el 40 se utiliza en la mayoría de los países, 40 unidades. De hecho, en la literatura internacional vas a ver más 40 que el 35 que utilizamos aquí. Entonces, eso es importante, pero va a variar, ¿eh? Va a variar de acuerdo ahora sí, al laboratorio, y luego seguramente depende, por ejemplo, de lo que se esté haciendo de control en cada laboratorio. Entonces es importante tener el control. Por eso hay pocos lugares donde lo hacen. Eso también es otra limitante de este estudio. Y por ello se han buscado, ¿no?, hacer otras mediciones, algo que no sea, que no se tenga que ser tan metodológico, que solamente con un kit salga, ¿no? Y que no dependa del laboratorio y de los controles de cada laboratorio. Se ha propuesto el interferón gamma para la medición de ¿no?, como un biomarcador del líquido pleural. De hecho, hay un corte de 140 picogramos o puede ser hasta 200 picogramos. La sensibilidad, como ven, también hay rosa el 90%, y la especificidad, pues, es un poquito más alta, del 97%. Sin embargo, pues es muy costoso, ¿no? Es un estudio costoso, tampoco está estandarizado para la clínica por el momento, y también se ha tratado de hacer recientes estudios utilizando el kit de lo que tenemos de los IGRAS, ¿no? El cuantiferón y el TB Spot, para medirlos como en el líquido pleural, pero no es demasiado el interferón gamma que hay circulando en el líquido pleural, que no han determinado bien como un corte para la interpretación, ¿no? Porque, o sea, el interferón gamma que encontramos, los linfocitos T, pues ya están muy activados, ¿no?, en el líquido pleural. Entonces, no es lo mismo, obviamente, como se hace la TB latente, que es en sangre, ¿no? Entonces, sí es diferente, y por ello todavía no se ha recomendado. En cuanto a otros biomarcadores que también se han estado buscando, ¿no?, es la lisozima, la interleucina 2, el TNF-alfa, ¿no?, la interleucina 1 beta, porque pues son citocinas que están incrementadas en el líquido pleural. La interleucina 6, en fin, se han estado buscando, pero también no han sido reproducidos los resultados, y pues todos se están comparando con el ADA, que el ADA pues es algo que realmente pues es más barato la medición que se hace,
y por ello, pues no han demostrado mayor uso. Ninguno de estos otros biomarcadores que se están proponiendo. En el INERI estaban haciendo uno con IP10, que también querían ahí compararlo, pero no han encontrado que sea tan bueno, ¿no? De hecho, aquí lo que recientemente se puede ver más es el interleucina 27. Vean aquí cómo sí, o sea, la sensibilidad pues sí es bastante buena. Interleucina 27, la medición de esta, pero volvemos a lo mismo, son estudios que obviamente requieren pues un inmunoensayo, ¿no? Ya sea por una ELISA, y eso pues ya es más costoso, ¿no? Entonces, obviamente por eso pues se sigue utilizando el ADA, ¿no? Ahora, hay también se ha pues buscado el GeneXpert, el famoso GeneXpert. Cuando empezó a salir, pues se empezaron a hacer muchos estudios para ver qué tanta sensibilidad tenía en el líquido pleural, y pues lo que se encontró es que realmente tiene muy mala sensibilidad. Y es porque estamos hablando de un líquido pleural que es paucibacilar. Como les expliqué, es meramente inflamación, y los bacilos son los que se pegan a la pleura parietal, y es ahí donde se detecta, ¿no? Pero en el líquido pleural, o sea, sí es paucibacilar. Entonces, encontrar ahí un bacilo, ¿no? Que se replique, ¿no? Ya sabemos ahí cómo funciona el GeneXpert, pues replicarlo es más complicado. Entonces la sensibilidad sí baja, vean los estudios con un buen número también de pacientes, ¿no? Del 2018 de 4,600 pacientes, y vean, la sensibilidad sigue siendo un volado. Si bien la especificidad sí es alta, bueno, si yo estoy buscando un estudio donde quiero comprobar, ¿no?, mi diagnóstico, porque estoy pensando en TB pleural, pues sí requiero pues que tenga una alta sensibilidad, ¿no? No es para descartar la enfermedad, sino para comprobarlo, y pues no llega a ser alto. Entonces hay que seguirle buscando. Entonces, como ven, es un volado, y los estudios llegan a ser tan bajos hasta el 37%. Y se pueden leer otra literatura y llegan a decir que hasta el 25% de sensibilidad del GeneXpert. Entonces, por ello, no nos debemos confiar, ¿no?, en el uso del GeneXpert para el diagnóstico de la tuberculosis pleural. Eso es algo importante que consideren. Otra cosa, obviamente, va a ser también el cultivo, ¿no? Porque ya el cultivo, pues bien, es nuestro gold estándar en tuberculosis. En líquido pleural tampoco llega a ser suficiente. De hecho, se considera que puede ser alrededor del 25%, en algunos otros estudios hasta el 70%, pero es muy variable. O sea, vean que puede ser, o sea, lo bajo que es, ¿no? Solamente en el 25% de los casos puede llegar a ser positivo el cultivo del líquido pleural. Y vean aquí, este es de otra revisión, donde el GeneXpert lo ponen del 25 al 50%, ¿no? Y la especificidad sí llega a ser al 100%. Entonces, el diagnóstico de certeza, ¿no?, que requiere la demostración de bacilos en el líquido pleural, ¿no?, o en las biopsias, es la evidencia de bacilos, o en la biopsia pleural evidencia de bacilos, o bien la observación directa de granulomas. Es eso lo que nos va a dar el diagnóstico de la tuberculosis pleural. Los bacilos, si agarramos un líquido pleural ya le hicimos, ¿no? Pero si no, nos tenemos que ir a la biopsia. Y ahí es donde vamos a ver bacilos, o vamos a ver granulomas. Y aquí sí, en el cultivo de una biopsia pleural, sí la sensibilidad llega a ser hasta del 88%. Entonces, es por ello que se busca la biopsia pleural cerrada, que es el método pues ya más sensible, y que se puede observar también los granulomas hasta el 97% de los casos, que es nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Entonces, vean cómo sí tenemos que llevar al diagnóstico de una biopsia, ¿no?, en el caso de tuberculosis pleural. Hay unos algoritmos. Este es un algoritmo que saqué, obviamente, de un país que es endémico, que es Capton, ¿no?
en Sudáfrica. Entonces, cuando quieran leer algo de tuberculosis, ¿no? Como una referencia, o sea, la Universidad de Cape Town realmente publica mucho, es un líder, el Instituto del Pulmón, que está en Sudáfrica, para tuberculosis, ¿no? Así como tenemos ciertas patologías para buscar artículos referentes, en tuberculosis pues hay que buscar estos de Sudáfrica. Y ellos proponen este algoritmo. De hecho, no es nada viejo, es del 2019. Y vean aquí lo que proponen. Y a mí me pareció algo que digo, México no es uno de estos países, ahorita lo vamos a ver, ¿no? No es un país de alta prevalencia, pero hay sitios que sí, ¿no? O sea, estamos pensando en, como vimos la clase pasada, ¿no? En Tijuana, en Veracruz, aunque la incidencia igual no llega a ser tan alta como en estos países que son más de 125 casos por 100,000 habitantes, que así se considera un país de alta prevalencia de tuberculosis. En México, como vimos, solamente hay unas regiones donde llegan a tener más de 50 casos por 100,000 habitantes. En general, en México somos un país de baja prevalencia, donde hay 20 casos por 100,000 habitantes. Entonces, vamos a ver aquí. La sospecha pues va a ser real, radiológica y clínica, como vimos, la radiografía, ¿no? Ahora, importante aquí la inducción de esputo, porque si tenemos el esputo positivo, pues ya tenemos tuberculosis pleural y hay que tratarla, ¿ok? Digo, ok, la picamos, hacemos nuestra toracocentesis, pero ya tenemos una expectoración positiva, ¿ok? Entonces, toracocentesis e inducción de esputo ante cualquier sospecha de tuberculosis pleural, número 1. Si ya me sale la confirmación microbiológica, bueno, ya iniciamos tratamiento. Si no me sale la confirmación por tuberculosis, pues sí tengo que ver aquí el riesgo que tiene mi paciente, que es lo que les mencionaba de la probabilidad que tiene, pues mi paciente, que si estoy en un lugar con alta prevalencia de tuberculosis, si mi paciente tiene, ¿no? Obviamente, tiene previa inmunosupresión, si tiene alto riesgo de tener también resistencia a tuberculosis, pues hay que ver cómo está el ADA y la cuenta celular. Si tiene bajo riesgo de ser drogoresistente, pero es un país con alta probabilidad, ¿no? Con un ADA mayor de 40, si está positivo, aquí sí, pues ya, no le busco más. Este es un paciente con tuberculosis pleural, ¿no? Entonces, se da tratamiento. Si me sale menor de 40, ¿no? Pues tengo que repetir la toracocentesis o buscar una biopsia pleural. Si no tengo un país de alta incidencia. En México lo que pasa es que siempre nos quedamos por aquí, por eso sí tenemos que ir a buscar la biopsia pleural, ¿de acuerdo? Porque si tenemos baja probabilidad, nuestro ADA está pues bajo de 30, pues sí tenemos que buscar otras alternativas diagnósticas o si sospechamos altamente, pues ir hasta la biopsia pleural, porque estamos en un país de baja prevalencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante buscar estos algoritmos que realmente en México pues tenemos que irnos que si, obviamente, si nuestro paciente pues tiene más de 40, tiene síntomas, o sea, tiene antecedentes de un contacto con tuberculosis, es paciente con VIH, no sabemos que estuvo en algún contacto, se ve un granuloma, ok, nos podríamos quedar con el ADA, nada más, ¿ok? Pero si nuestro ADA está ahí bajito, no tenemos otros síntomas, no tenemos otros factores de riesgo, pues hay que buscar la biopsia pleural, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve este algoritmo. Obviamente, pues sí, este es un algoritmo que utilizan en Sudáfrica, ¿no? Pero por aquí en México, pues sí, por lo regular, lamentablemente, solamente en el INER, pues hacemos las biopsias pleurales, muy pocos lugares fuera lo hacen, ¿no? Pero se deberían de hacer, ¿ok? Porque no somos un lugar de alta prevalencia de tuberculosis. Entonces sí se debía de buscar. Y más porque
porque obviamente ya ahorita la tuberculosis se debe de descartar siempre la resistencia para iniciar el tratamiento. Y como vimos, el ADA pues es un biomarcador de inflamación, ¿no? El GeneXpert no tiene nada de sensibilidad y obviamente tenemos que siempre buscar que nuestra muestra esté cultivada, o sea, que nuestro cultivo esté, nuestra muestra de líquido pleural esté cultivada. Hay que descartar resistencias en México y en eso va dirigido todo ahorita para, antes de iniciar el tratamiento, descartar una resistencia, ¿no? Entonces es algo importante que se concluye con este algoritmo y que les puede ayudar, ¿no? Entonces, otras causas de diagnósticos diferenciales, ¿no? Son las neoplasias, como vimos, cáncer de pulmón, mesoteliomas y linfoma, infecciones bacterianas o fúngicas, embolismo pulmonar, la pancreatitis o un infarto postmiocárdico, hasta la dosis benigna, también son diagnósticos diferenciales a considerar, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál va a ser? De hecho, aquí es algo muy interesante porque si es una infección, digamos, primaria, ¿no? Donde ustedes ven que pues cualquiera de nosotros puede tener una infección primaria, ¿no? Como vimos la clase pasada y la podemos controlar, ¿no? Y tenemos una infección primaria y de mala suerte un granuloma se abrió, ¿no? A la pleura, pero tenemos bien nuestro sistema inmunológico y sabemos que podemos controlar la tuberculosis. La historia natural en sí es la resolución de esta, ¿no? Sin tratamiento de 1 a 4 meses. O sea, sí puede haber una resolución, porque nada más es una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿no? Sin embargo, el 65% de los pacientes puede progresar a TB activa, ¿no? En 5 años, cuando tienen tuberculosis, tuvieron una primera infección. Y también, pues puede haber complicaciones. Cuando hay daño en parénquima pulmonar, pues se tiene que dar de todos modos el tratamiento. Entonces, en fin, damos tratamiento. ¿Okay? Toda tuberculosis pleural se trata. El drenaje solamente como apoyo a la disnea, si obviamente está más del 50%, vemos que es la causa de la disnea, pues se puede hacer el drenaje. Pero con el tratamiento, el derrame pleural debería disminuir en los 2 primeros meses. ¿De acuerdo? 2 primeros meses, porque recuerden que es la mejor fase, es la fase intensiva, y ahí ya deberíamos de haber disminución del derrame pleural. Obviamente debemos de concluir el tratamiento, que son los 6 meses. Y es el tratamiento que ya conocemos para tuberculosis sensible. ¿Okay? Esto es algo importante, no se confundan, luego quieren alargarlo hasta 12 meses por ser TB extrapulmonar, etc., pero no recuerden que nada más se alarga el tratamiento en meningia y en ósea, ¿no? Bueno, y en miliar también ahí se puede alargar, ¿no? Pero es muy importante que sepan que el tratamiento pues es el mismo. ¿Y por qué les digo que puede limitarse? Porque hemos tenido casos donde los pacientes tienen muchos efectos adversos de tuberculosis pleural a los anti-TB. Y en la clínica de tuberculosis, cuando estuve haciendo la residencia, llegamos a suspender tratamientos de tuberculosis pleural, porque eran tanto los efectos adversos que decidimos mejor solamente vigilarlo y se resolvía la tuberculosis pleural. Y te quedas tranquilo porque tampoco los pacientes son bacilíferos, o sea, los pacientes tienen baciloscopías negativos, ¿no? Cuando estoy hablando nada más de una primoinfección en pacientes jóvenes o en pacientes obviamente en médicos también hemos visto varios casos, ¿no? De primoinfección con tuberculosis pleural. Cuando hay efectos adversos, o sea, graves, pues preferimos suspender el tratamiento y observar la tuberculosis pleural, ¿no? Digo, son casos muy raros, pero sí se llega a hacer. En sí, para la clínica, pues tratamiento completo, ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver un caso de ya también de una complicación de un derrame pleural, ¿no? Este es un caso real del INER.
del 2018. Es un paciente de 56 años, de Guerrero, antecedentes relevantes, diabético, como vimos, un factor de riesgo, mal controlado, o sea, vean las dosis de insulina y aparte con metformina, sin otros antecedentes patológicos, ¿no? Y tampoco niega contacto con sujetos con tuberculosis pulmonar. Este es su TAC de tórax inicial. Se le diagnosticó tuberculosis pulmonar en marzo del 2018, ¿no? El paciente, de hecho, fue con una expectoración y también le hicieron GeneXpert. Y vemos aquí el resultado del GeneXpert en marzo, ¿no? Así es como se los pueden reportar la detección y también, aquí lo vemos, la resistencia, ¿no? ¿Se acuerdan de las ondas? Aquí están. Bueno, esto no es para analizarlo, pero así se lo reportan. Las ondas de prueba, ¿no? Que se hicieron para replicar la secuencia de Mycobacteria tuberculosis del RPOB, ¿no? Y se detectó una resistencia porque aquí hubo una sonda, la sonda B, que no se replicó. Aquí te lo ponen en el, déjenme rayarles, anotarles aquí para que vean, digo, si se los llegan a reportar así o llegan a ver uno, cómo se los detectan, ¿no? Aquí la negativo, ¿no? O sea, esta sonda no se replicó, entonces, pues, por ende, entonces hay una resistencia en el gen que quedamos, que es el gen RPOB, ¿no? Entonces, aquí hay una resistencia. Entonces, pues este paciente pues tenía tuberculosis resistente. ¿Y qué se hace en estos casos? Lamentablemente, el paciente tuvo que esperar a que se le diera un dictamen y mientras que esperaba el dictamen, porque obviamente es un caso que tiene que ir al GANAFAR para ver qué esquema se le va a dar al paciente, pues tardó 3 meses, abril, mayo, junio. El paciente se deterioró, estaba en espera de su tratamiento de segunda línea, sintomático, con deterioro respiratorio, no era para menos, vieron ustedes la caverna, es la única imagen que tengo del expediente, por lo que en su centro de salud se decidió iniciar algo. Se inició tratamiento con Dotval más levofloxacin, ¿no? Entonces le iniciaron tratamiento al paciente y pues el paciente pues no mejoró. Obviamente pues sabemos que no es el tratamiento ideal para segunda línea. El paciente empeoró. En julio inicia con tos sin expectoración, disnea MRC3 y dolor pleurítico derecho, fiebre intermitente, pérdida de peso de hasta 35 kilogramos en 7 meses. Y como ven, pues sus síntomas pues sí eran de gravedad, estaba caquético, taquicárdico, hipotenso. El paciente ya estaba séptico y además presentaba en la radiografía pues esto, ¿no? Entonces, vean la complicación de una tuberculosis pulmonar, diagnosticada pulmonar, ¿no? Que no recibió tratamiento. Entonces, la complicación, si bien esta sería pues obviamente un paciente con primo infección, no de tuberculosis, que se complicó, no se trató, y lo que observamos es pues un derrame pleural, pero esto es un hidroneumotórax, ¿no? Es un hidroneumotórax, vemos el derrame pleural, que si bien ya por los antecedentes, pues sabemos, ¿no? Que es por tuberculosis, pero lo que vamos a ver ahora, pues son estas complicaciones de este derrame pleural por tuberculosis, donde el paciente, pues cómo lo vamos a manejar, ¿no?
Este paciente pues se hospitalizó en urgencias. A su ingreso se colocó sonda endopleural. Seguramente de los que están aquí, los R4, alguno de ellos lo hizo, que eran R3, R2 seguramente. Colocaron la sonda endopleural, está bien porque está un paciente, estaba séptico, tendría un hidroneumotórax, es correcto colocar una sonda endopleural y se obtenió líquido pleural purulento. Rápidamente le hicieron, bien hecho, vaciloscopías, las cuales son 2 cruces, y en este caso, pues porque estamos hablando de algo ya purulento, algo obviamente ya en estado donde aquí vemos que la caverna prácticamente se abrió, ¿no? Destruyó y se abrió pleura, vemos el GeneXpert ya positivo. Y pues la resistencia que ya conocíamos también en el líquido purulento donde se hizo el GeneXpert. Entonces, estamos hablando de este paciente, pues ya de otra etiología, que es el empiema por tuberculosis, ¿no? Los resultados, una disculpa. Bueno, aquí nada más era para decirles la genotipificación. Los resultados, pues salió igual a genotipificación. ¿Se acuerdan de las lipas de los ensayos que detectan los genes? También el RPV se detectó con resistencia y el cultivo finalmente también de líquido pleural y de expectoración que se mandaron a hacer, pues salieron con resistencia a rifampicina. Entonces, este paciente inició un tratamiento con segunda línea ya en el INER desde que ingresó, ¿no? Un tratamiento que ya seguramente van a ver de los tratamientos de segunda línea, pues que está una quinolona, la mofloxacina, amicarcina, linezolid, protonamida, piracinamida y etambutol. De acuerdo a las guías del 2018, era un esquema adecuado para este paciente. Entonces, ¿qué hacemos, no? Con esa complicación que es el empiema por tuberculosis. De hecho, sabemos que pues, una definición del empiema pues, es una infección activa, ¿no? Crónica del espacio pleural, que es la consecuencia pues, de una extensión de la infección al espacio, a la cavidad, al espacio pleural, ¿no? Como fue en este caso el empiema por tuberculosis en este paciente. O sea, ya vean el tiempo de evolución que llevaba, ya casi 4 meses, ¿no? Desde que fue diagnosticado de tuberculosis. Y como recordaremos, las fases de un empiema puede progresar, hay 3 etapas. Ya en la etapa 3 que estaba nuestro paciente, ya era un paciente con formación de tejido de granulación y encapsulación del pulmón, porque es importante mencionarles que después de que se colocó la sonda endopleural, pues el pulmón ya no reexpandió, ¿de acuerdo? Aparte, pues tenía una fístula broncopulmonar, que es lo que causó el hidroneumotórax en el paciente, y pues es una etapa 3, ¿no? De este empiema. Es muy importante que sepan que de los empiemas tenemos por tuberculosis, hay muy poca literatura pues latinoamericana o en México de revisiones. La verdad son casos ya muy complicados y donde los que tienen pues mayor experiencia son los países con alta incidencia de tuberculosis, como es China, la India, ¿no? En Sudáfrica. Brasil también ha hecho varios reportes de cómo manejan estos casos. Digo, en el INER tenemos experiencia porque es un centro de referencia, pero en sí son casos ya muy complicados el manejo de estos pacientes. Se ha sugerido que el VATS puede ser efectivo nada más en el estadio 2, obviamente ya en el estadio 3, como en los pacientes, que nuestro paciente pues ya era candidato a una decorticación, a una toracotomía, ¿no? Ahorita vamos a ver que también el paciente siendo todavía con baciloscopías positivas, pues también era más riesgo de complicaciones y aumento de mortalidad y morbilidades cuando se operan los pacientes con baciloscopías positivas. Entonces también hay que ver el momento para
realizar los procedimientos quirúrgicos en estos pacientes. Es algo muy delicado y que básicamente se basa en el INER, pues en la experiencia ahorita de los casos que se han reportado a nivel internacional de que puede haber más complicaciones cuando se operan los pacientes con vaciloscopias positivas. ¿Qué complicaciones hay en los empiemas por tuberculosis? Pues cuando la reexpansión es incompleta del pulmón, cuando hay fuga de aire, ¿no? Las fístulas pulmonares, y que sí pueden, y que esta corte pues menciona que sí se curaron con un drenaje prolongado, una nutrición. También es muy importante, ¿no? Que estos pacientes con tuberculosis, pues la desnutrición es otro de los factores obviamente que sabemos que no beneficia buena evolución quirúrgica, ¿no? Hay otros, este reporte creo que es de los casos que más vi que tenían, de 461 casos donde manejaban a estos pacientes con empiema por tuberculosis de manera crónica. Como ven, pues en todos se realiza el drenaje, ¿no? La colocación de la sonda endopleural. La mayoría, en casi el 50%, más del 50% se hace la decorticación. Llegan a haber toracoplastías en 13 pacientes, ya son muy pocos los que llegan a hacer, por ejemplo, pues ventanas de Loeser. Y la resección del pulmón, vean, en 11 pacientes. O sea, sí se llegan hasta resecar el pulmón en estos pacientes. De complicaciones, pues vemos que son las fístulas bronquiales, pero que ven que después de 6 meses se puede cerrar la cavidad de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? En este caso, en este estudio que hicieron de corte, pues solamente les falleció un paciente, ¿no? Ha llegado casos hasta hacer pleuronemonectomías. Y es algo que ahorita les voy a comentar que también hasta se platicó en el caso que les voy a comentar de la fístula que estamos discutiendo ahorita, ¿no? Del hidroneumotórax que hizo el paciente. Vean este otro, este es de Irán, este estudio de Irán. Aquí mencionaban, vean, de los 20 pacientes que tuvieron con vaciloscopias positivas, de los 108, 15 tenían tuberculosis fármaco resistente y 5 tenían cavidad abierta con frotis positiva. Y esto era lo que más aumentaba las complicaciones postoperatorias. También lo más frecuente es hacer decorticación y pleurectomía, ¿no? Entonces vean la tasa de mortalidad, si fue bien, fue de solo del 2.7%, ¿no? Entonces estos son solamente puros reportes de caso que hay cómo se maneja el empima por tuberculosis, ¿de acuerdo? Y también se han propuesto, cuando no responde pues a tratamiento médico, la decorticación, al drenaje intercostal, pues ya se llega a hacer la famosa ventana del Loeser, ¿no? O taracoplastía, que son las técnicas más utilizadas. Sin embargo, solamente son en la minoría de los pacientes. Y también se llegan a cerrar después de 6 meses hasta 12 meses, ¿eh? Y es muy importante que sepan que, obviamente, para que lleguen los fármacos, ¿no? También al líquido pleural, es más deficiente la llegada de los fármacos. Se han propuesto que los pacientes que tienen estos empiemas por tuberculosis crónica ya prolongados, se haga un monitoreo de cuánto está llegando la rifampicina, la cavidad pleural, que si está llegando realmente la dosis adecuada, o si no, incrementar la dosis en estos pacientes, que también es algo que se espera que se pueda hacer en la mayoría de los pacientes crónicos, ¿no? Para ver que las dosis óptimas de los fármacos lleguen al líquido pleural. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando hay concentraciones deficientes, también puede adquirirse resistencia o hacer selección de cepas resistentes, que es más que nada el término adecuado, ¿no? La selección de cepas resistentes cuando estamos dando una dosis muy, muy por debajo de lo que realmente le toca al paciente. Entonces, la dosis de rifampicina alta es lo que se espera ya en los nuevos ensayos clínicos que se están haciendo,
para poder dar una buena dosis de rifampicina a los pacientes, ¿no? No solamente las 4 tabletitas que todo el mundo se aprende y las quiere dar así. Hay que ver que nosotros vamos a ver estos casos más complicados y entonces sí tenemos que buscar cómo podemos beneficiar al paciente. Si tenemos que incrementar la dosis a 5 tabletas, pues hay que incrementarlas en estos casos, ¿no? Entonces, es algo importante que lo considere. Otras complicaciones, pues el empiema necesitan, digo, por TV, en nuestro caso, pues son raros, pero sí puede ser otra de las complicaciones en el empiema por tuberculosis, ¿no? ¿Y cómo le fue a nuestro paciente? Pues a nuestro paciente después de esta revisión, ¿no? Del empiema por tuberculosis, después vean, hasta septiembre, ¿no? O sea, que salieron unas baciloscopías negativas, se hizo un lavado y decorticación porque obviamente ya tenía la pleura engrosada, había atrapamiento del pulmón y aparte traía una fístula broncopulmonar que ya llevaba el paciente, pues todo julio, fue como mediados de julio y agosto, fue como un mes y medio que estuvo hospitalizado, ya salió la beca negativa y se metió al lavado y decorticación con el cierre de la fístula broncopulmonar. Sin embargo, debido a las múltiples adherencias de pulmón a la pared, pues no se pudo, no resultó el procedimiento. Afortunadamente el paciente pues ya no estaba séptico, pero el pulmón pues no reexpandía ni se había resuelto la fístula. Entonces lo que se propuso y se realizó fue una lobectomía del lóbulo inferior derecho donde estaba la fístula. Sin embargo, el paciente continuó con expansión inadecuada, fugas alveolares persistentes, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues aquí está la descripción, ¿no? De la pleura engrosada, el pulmón adherido a pared y a diafragma, no había una buena reexpansión, había material mucho fibropurulento, y estamos ya hablando de finales de septiembre, y este paciente de hecho siguió hospitalizado, porque pues no se podría llevar el pleurovac a casa, tenía que hacerse, todavía no estaba en muy buenas condiciones, estaba muy desnutrido, etcétera. Se trató de poner una válvula también de Heimlich cuando estuvo con las fístulas, pero no se pudo dar de alta. ¿Hasta cuándo? Se decidió finalmente en sesión quirúrgica pues hacer una ventana del hueso. Estamos hablando ya de octubre, ¿no? Entonces, en este caso, pues terminó con una ventana del Loeser, el paciente pues ya en mejores condiciones. Este es un procedimiento pues pues sí es algo muy invasivo porque se resecan arcos costales, ¿no? Sin embargo, pues esto permite ya al paciente pues no poder movilizarse, poder ir a su casa, y fue una opción al final que se le tuvo que dar a este paciente para que pudiera ya darse de alta y seguir con curaciones, y porque la fístula pues prácticamente que tuvo las fugas alveolares que tenía, pues solamente iban a requerir solamente tiempo, ¿no? Como vimos en los estudios, hasta 6 meses, ¿no? Para que cerraran esas fístulas broncopleurales. Entonces, por eso se fue finalmente este paciente con una ventana del OS, ¿no? Entonces, vean todas las complicaciones que puedan causar un derrame pleural, ¿no? Obviamente, ya cuando se convierte en un empiema por tuberculosis, pues ya es algo más complicado y es algo que sí tenemos que tratar y seguir leyendo y seguir solamente pues diagnosticando estos casos, ¿no? Y que no se nos vayan para no llegar como a este caso de este paciente, ¿no? Entonces, con eso concluyo. Espero que que les haya gustado la revisión de este tema, y pues si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues me pregunten.
Ok. No sé si haya otra duda o alguna inquietud, algún comentario.